Esto es el Marcapáginas de Méliès. Aquí las historias se sienten y se escriben con trazos conscientes y un toque de magia en el gran libro de la vida. Hola, bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 5 del Marcapáginas de Méliès. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Sagrario Garrido Gómez y su maravilloso libro titulado Alma. Hola Sagrario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que es un placer tenerte por aquí. Me hacía muchísima ilusión. Me consta que a ti te ha generado también pues Mucha. mucha ilusión o interés estar aquí y bueno, Sí. pues eso también me honra el hecho de que también apoyes este proyecto. De los proyectos, sin desmerecer a nada de lo que yo tengo conmigo ahora, de los proyectos que más ilusión me han hecho y que te consta y lo sabes, es por supuesto estar aquí esta tarde, este ratito contigo, para poder hacer este podcast que en este formato que me parece una verdadera maravilla, de verdad. Te admiro mucho y lo sabes, lo sabes. Pues muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es un formato que disfrutamos todos y yo también espero que aquellos que nos están viendo o nos están escuchando, pues también disfruten, sobre todo del episodio de hoy, que viene con muchísimas cosas interesantes, sobre todo conocer más sobre la novela de Sagrario. Y bueno, uno de los momentos de rituales importantes dentro del podcast es cuando yo le pregunto a la invitada o a la colaboradora qué está tomando. Y entonces ahora te pregunto a ti, Sagrario, ¿qué estás tomando? ¿Café? ¿Té? Podría ser Pues también mira, chocolate caliente, pero en los sí. momentos en los que estamos... Uy, pero chocolate ahora, en estos momentos que no sé si se ve, que creo que sí, que ves que tengo el ventilador a todo leche, porque Ahora estamos en verano. aquí en Valencia además se está pegando todos los días, pero se está llevando el calor demasiado pronto y con demasiada temperatura. Y la verdad que un chocolate, no me des chocolate, te voy a enseñar esta taza tan chula que tengo por aquí. Dame café, porque yo Café. soy team café, Y en team café a café, tope, muy bien. a tope. Es de verdad, no me quitéis el café, porque si me quitáis el café, creo que me convierto en un demonio, en un demonio. En este caso, precisamente por temas de temperatura, yo estoy tomando un té, pero es un té frío, en este Muy caso bien. de piña y coco, Ujú. que está bastante bueno y bueno, no, no sería razonable estar tomándolo caliente con la temperatura que hace. Así que salud. Salud para ti también. Y a ti que estás viendo o escuchando este podcast, pues te invito también a que si no lo has hecho todavía, que te hagas un café o que te hagas un té o que te hagas si estás, por ejemplo, escuchando esto en invierno, que te hagas un chocolate Un calentito chocolatito caliente. y genial. A continuación vamos a pasar a lo que es la parte de la entrevista y empezamos por la primera pregunta que es ¿quién es Sagrario? El sagrario es una persona castiza, ¿vale? Que una de las mejores señas de identidad mías y de la gente que me conoce es que soy muy castellana. Tengo, como muchas veces digo en mi trabajo, mi propio diccionario personal de léxico, de palabras que mucha gente se cree que son inventadas o que realmente no existen y sí que de verdad existen, pero que claro, el hecho de soltarlas y que no vengan a cuento produce mucha gracia. O sea, la gente que verdaderamente me conoce y que sobre todo profundiza conmigo, porque también te tengo que decir que soy una persona que de primeras quizá proyecte una imagen como muy seria,
muy de quizá intimidar, muy de decir, uff, voy a tener un poquito de reparo porque esta persona intimida un poquito, ¿vale? Luego, todo lo contrario a lo que realmente soy, pero ese tipo de personas que tú dejas, como bien sabemos, abrir tu llave al completo y que verdaderamente te conozcan y que tengan su lugar dentro de tu vida, pues se encuentran una Sagra muy dicharachera, muy risueña, muy que le gusta siempre, como digo yo, achicharrar y estar metiéndose con la gente que tiene esa confianza, ese trato cercano. O sea, las personas que me conocen realmente siempre saben que estoy buscándole siempre una puntilla a la persona para meterme con ella. O sea, soy una persona muy... Eso también hace que sea tan inquieta, o sea, que no considere el hecho de estar tranquila en ningún momento. Soy una persona muy inquieta a la hora de estar creando, buscando siempre cosas en mi cabeza para poder proyectar y llevarlas a la realidad. Y pues al final, sobre todo, dentro de la palabra castellana y castiza, se puede encontrar una persona amable que te va a dar lo que tenga y lo que no tenga. O sea, está feo que lo diga yo, pero las personas que estén escuchándome saben perfectamente que soy una persona muy generosa y que sé corresponder a la generosidad que tienen conmigo y que, por supuesto, cuando alguien me busca, mi primera palabra es un sí rotundo en ese aspecto. Doy fe absolutamente de eso, sí, No me efectivamente. saques, no me saques los colores, Fran, que me los sacas. ¿Cómo surgió la idea de tu libro? Pues mira, la idea de mi libro no De es Alma. que no es que Sagra se levante un día como os estoy comentando, que también me pasa, ¿eh? Que también me pasa de levantarme y decir, voy a hacer esta locura y la tengo que hacer. Y en ese sentido, otra de las peculiaridades que tengo es que soy muy cuadriculada y que soy muy kamikaze en el sentido de que si tengo que hacer algo, tiene que ser hecho ahora y ya. O sea, no puedo esperar ni dentro de una hora, ni mañana, ni la semana que viene, no, lo tengo que hacer. Es como se dice, dicho y hecho. O aquí en valenciano dirían pensat y fet, que dentro de ser castellano-manchega y además castellano-manchega o castellana hablante, también el hecho de estar 11 años en Valencia trabajando me da que ya ese acento o esas palabras ya resonantes que las tienes en tu día a día van cobrando también más vida dentro de ti, de que al final pequeñas dosis de valenciano al final te sacan, o sea, que se deje del Sí, lugar donde sí, tú también vives y del que sí. no eres, también se te introduce a ti y la destacas. Y oye, me parece enriquecedor también el tener la posibilidad esa de plasmarte aquí esas dos palabras que te doy. Y lo que estábamos hablando con respecto a Alma, Alma es un proyecto que ya lleva en mi cabeza muchísimo tiempo, muchísimos años, y que no es algo que se haga por casualidad, que diga, esta tarde me voy a poner a escribir con un café o me voy a poner con una libreta y un bolígrafo a escribir. No, no se da ahí. Yo siempre, de hecho, mis gente más íntima, mis amigos más íntimos, lo saben que este proyecto ya lleva muchísimo tiempo en mi pensamiento, en mis entrañas, es un proyecto muy visceral y es algo que quería hacer más que nada ya no solo por el hecho de, como se dice, siempre una persona tiene que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un Sí, libro. Lo esas tareas. podemos adornar o te lo puedo adornar y decirte, pues Fran, me he venido por esta corriente tan trillada y lo he hecho así. O sea, sí que es cierto que de esas tres, dos
forman parte ya de mi vida y las he hecho, pero Alma es un proyecto muy deseado, que se hace con una sensibilidad y se intenta plasmar con una versatilidad y una infraestructura que no se hace de la noche a la mañana. O sea, yo soy una persona que si me voy a dormir, llevo ya directamente en mi cabeza todo el rato hasta que yo me acuesto o me entra el sueño. Si no estoy con el móvil y estoy a lo mejor con los ojos cerrados, yo mi cabeza está constantemente fraguándome ideas y es como hablándome, esto lo tienes que hacer, tienes que poner esto, tienes que hacer esto. Y Alma se fragua durante muchos años así. O sea, yo he ido almacenando creatividad a la hora de generar este personaje y el resto de personajes que lo componen son, pues te lo voy a contar como a modo anecdótico, son como voces que tú vas recreando en tu cabeza y que al final te las da el hecho de, y la suerte, ojo, porque esto también es suerte, de que un personaje principal como es Alma tenga esa voz particular que viene de la nada en mi cabeza y me dé la idea de que ella misma me vaya dirigiendo mi mano. Y es un proyecto que directamente puede ser curioso en ese aspecto porque la voz principal en este aspecto la lleva este personaje. O sea, siempre que hablo del libro, siempre la notoriedad y la parte principal se la va a llevar ella. Sí que es cierto que hay mucha influencia del tema de, te lo he dicho al principio, de que yo soy castellano-manchega, vengo de un pueblo precioso, que si no lo conocen aprovecho para hacer publicidad y que la gente vaya. Mi pueblo se llama El Bonillo, ¿vale? Es de la provincia de Albacete. Y también dentro de ser pueblos con unos 3.000 y pico, 4.000 habitantes que se pueden salir de esas cifras cuando llega el verano, cuando todos los bonilleros de adopción vuelven de sus respectivas ciudades o pueblos que los hayan llevado por temas laborales, vuelven y regresan a su raíz, como digo yo, es otro homenaje a la tradición, a las mujeres de antaño, tiene muchísima influencia en el papel de la mujer y ya no solo en el papel de la mujer actual, sino en el papel de la mujer de guerra y de posguerra. Luego ya, obviamente, han venido adaptaciones de años, se plasma entre el 2000, 2001. Entonces, claro, al final vamos teniendo un escenario de poquito, o sea, de reciente, de muy reciente. Pero primera, de hecho, mi prólogo hace muchísimo énfasis a la parte de esa raíz, de esa tradición y ese agradecimiento a la cultura, a las mujeres que a mí me han infundido el respeto y el valor de ser quien soy. En el prólogo hago muchísimo hincapié de hacer ese homenaje a esas personas que son voces calladas, que nadie las ha plasmado y que yo sí que tengo, por suerte, esas voces y esas charlas de esas tardes de puerta, de esas calles plagadas de niños en las cuales las veías que te decían ten cuidado, o una anécdota que te voy a decir de mujeres que nos veían, que nos íbamos y decían tener cuidado muchachas, que ojos hermosos de legañas se enamoran, o sea, particularidades de este tipo castellanas se van a encontrar y me parece que la tradición la debemos respetar, la debemos cuidar y sobre todo tenemos que ser en los días que vivimos muy conscientes de no perder la raíz y de saber hacia dónde vamos, pero teniendo muy presente quiénes somos
y quién nos han dado la vida para poder estar a día de hoy, gracias a Dios, donde estamos y poder hacer realmente realidad nuestros propios sueños. Has comentado que el personaje principal es Alma y el tema principal y la reflexión que hay de fondo en tu novela, ¿cuál sería? ¿O cuáles El serían? tema, el tema principal es que es lo que te digo, es que es como, es un personaje tan enriquecedor, Fran, que te podría decir, Alma, como primera novela mía sacada al mercado, es involutiva, pero es que te estaría mintiendo. O sea, te estaría mintiendo y además estoy haciendo ya spoiler de que obviamente no es un libro cerrado, no es un libro cerrado, ¿vale? Y estoy haciendo ya un spoiler muy grande en detrimento Ojalá. mío, pero no, o sea, la reflexión es un personaje que va a girar constantemente con respecto a capítulos y capítulos y capítulos, porque no sé, de verdad, no te puedo decir hacia dónde me va a llevar, porque ha sido una novela que hablamos de 373 páginas. Te ha costado ponerle un punto y seguido a lo que es Sí, la historia, ¿no? la historia me ha costado muchísimo cerrarla y callarla, lo que te comentaba al principio de que es una voz que está ahí dentro de mí, es un personaje como que es obviamente fantasía, es algo ficticio y sabes que no está en tu día a día ni en tu parte, pero por otra parte tengo que decirle al lector que es un personaje de tal magnitud y de tal grandeza que está feo que yo lo diga, pero necesita buscarla, interiorizarla y que hagan énfasis a cada matiz de cada frase y de cada palabra que hay contenido en esta primera novela. Porque hace unos giros tremendos. O sea, su primer pasaje obviamente hace referencias a su infancia, al tema familiar, a la tradición que a veces es oportuna y otras es muy inoportuna. Es un personaje muy difícil de dominar por la fuerte personalidad, el fuerte carácter y la fuerte madurez que tiene con sus 16 años. Que la verdad que es difícil de callar y que va a hacer todo lo posible por salírselas y hacerlas todas, todas, por conseguir ser quien es y hacer lo que realmente quiere hacer, que no es otra cosa que llegar a viajar a Granada, ciudad Sí. que realmente la tiene obsesionada desde que estudia esa parte en la asignatura de historia que se la imparten y que constantemente es una llamada que no consigue entender, pero que necesita por ella misma visualizar y saber qué esconde. Sobre todo, de hecho, se ve en mi portada, que desde donde está Alma es de espaldas, porque no se ve a ella misma, gracias por ponerla, Fran. O sea, ahí vemos a una Alma completamente misteriosa, ¿vale? Pero si el lector se fija, uno de los detalles a la hora de poder crear la portada no está creada tampoco por casualidad. O sea, todos los escenarios están desarrollados en Granada. Todos los escenarios son calles, son hoteles, son sitios turísticamente visitados. Y por supuesto, el colofón obsesivo de Alma es, como vemos de frente, esa belleza que tenemos de frente que a todos nos perturba y sobre todo cuando contemplamos o tenemos la gran suerte de ir a Granada y poder contemplar un atardecer desde ese Sí. maravilloso mirador de San Nicolás, que es donde está colocada precisamente Alma, en ese atardecer reflexivo mirando hacia la Alhambra. Y cuando mencionas lo de reflexiones, ¿qué te ha traído a ti el hecho de escribir esta novela? ¿Qué te ha aportado?
A mí lo que me ha aportado es una enseñanza de realmente que no te condicione el... Tú puedes tener una educación tradicional, o todos a lo mejor nos hemos podido criar, obviamente, en enseñanzas tradicionales, que al final es lo que nuestros padres tenían a la carta. O sea, jamás se puede juzgar las armas con las que dispone los que son padres. Yo, por ejemplo, no soy madre y no puedo ponerme en esa tesitura de saber cómo educaría yo, cómo tendría esa responsabilidad de educar a mis hijos. Pero, por ejemplo, el personaje lo que sí hace e incide muchísimo es en esa libertad de querer formarse, de querer ser ella misma con sus errores y sus aciertos, y que no hay nada que esté escrito y que no hay verdad absoluta para transmitir a los padres a los hijos cómo deben de comportarse, quién deben de ser y qué es lo que deben de hacer. El mayor aprendizaje que yo me llevo de ella y sobre todo las tramas de los personajes secundarios, que hay personajes secundarios buenísimos, Doña Antonia, que es, eh, vamos, un personaje adorable a la vez que cotilla. O sea, ya la irán desgranando los lectores cuando la vayan leyendo, que hace que hasta con Doña Antonia, que podría ser su segunda madre, porque realmente es otro de los personajes que cría a Alma por el tema de la cercanía del puerta con puerta, de estar viéndola crecer desde el minuto uno y por esa familiaridad que se tiene en los pueblos pequeños, de lo que te estaba hablando, de esa cercanía, de que puedes dejar con total libertad la puerta abierta, que no va a pasar nada, no va a entrar nadie, esas tertulias, o sea, todo ese tipo de visión que yo he vivido, que porque yo también la he vivido con lo que os contaba anteriormente, todo eso a Alma la va a hacer que, aunque sea esa parte que la quiere muchísimo, siempre va a tener ese pequeño punto de saltar y sobre todo de reeducar a generaciones que les va a dar la lección un adolescente de 16 años, que hay a protagonistas de la historia que no le van a caer en saco roto. O sea, que es una persona, ya no solo que la veamos por la edad que tiene, que podemos decir una persona de 16 años, una niña de 16 años, evolutivamente no está desarrollada, no tiene una madurez para poder tomar decisiones o para poder pensar como piensa, pero es que este personaje es que se sale de la órbita. O sea, y a modo reflexivo de lo que estábamos hablando, me quedo con esa parte evolutiva de que muchas veces nos quedamos parados en la silla o en la mecedora, como yo muchas veces digo, diciendo siempre, y si, mañana ya lo haré. Todo ese tipo de cosas, ella me asegura de que hay que hacerlas, que tienes que atreverte, tienes que dar el paso y tienes que hacerlo. Para bien, para mal, pero no hay mayor lección o mejor aprendizaje que podamos tener hacia nosotros mismos que cometer nosotros nuestros propios errores. Entonces, ese aprendizaje de no ser un material construido y no dejarse llevar por los pensamientos arcaicos, de antaño, y querer desgranarse a ella misma y sobre todo conocerse a ella misma, porque ella va con un escudo dentro de que quiere aparentar y dar la imagen de ser un personaje frío y no cercano, lleva una armadura y lleva un escudo que poco a poco se irá bajando y hasta Sí. ella misma se dará cuenta de que quién es realmente se desvanece y se cae por sí solo.
Y ahora mismo, ¿este libro a qué género pertenece? El que has Este escrito. libro, cuando, vamos a ver, cuando se termina, cuando ya se pasa por revisiones, 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 yo, por ejemplo, que desde aquí voy a aprovechar para nombrarla, es Imaginación y Escritura, ¿vale? Ha sido la persona testigo de este proyecto, la que creyó en mí, la que hizo que le diéramos forma y la que hizo también de lectora beta de mi novela y la que me animó a que pudiera sacarla y se ofreció a trabajar el manuscrito en corrección, edición, maquetación y, por supuesto, la que construyó también la portada dentro de lo que yo quería o como yo lo quería. En contraposición de lo que te estaba diciendo, viene por el hecho de que una vez haber pasado todos los procesos, que ha sido una locura y yo considero que he sido un chinche pretencioso, en el sentido de que soy una persona muy, como he dicho antes, kamikaze y loca de hacerlo todo bien, esa obsesividad que tengo de ser cuadriculada. O sea, yo a ella la he llevado de cabeza. O sea, soy consciente de que la he llevado de cabeza por esa obsesión mía de querer sacar un proyecto que cuando se tuviera en manos mereciera la pena. Entonces, Claro. en base a eso y a que yo todavía, dentro de ya estar la vuelta de la vuelta de la vuelta y yo no estar totalmente segura, yo le plasmo el interrogante, o le hago el interrogante, la pregunta de decirle: a ver, Noelia, llegados a este punto y yo siendo una loca, Mariana, que ya me conoces, que llevas un año conmigo y sabes que soy una loca, o sea, eso ya no te lo vas a quitar, le hago la objeción de decirle: mira, creo que la obra todavía, yo por mí me guío mucho de mi instinto y de lo que me dice mi interior, para bien o para mal. Soy una persona muy intuitiva y, gracias a Dios, esa intuición me ha ido muy bien y me sigue yendo muy bien. Entonces, gracias al cosmos o quien me haya dado ese atributo, le digo: necesito tener otro lector fuera ya que lo vea y que de verdad, dentro de, porque ya trabajando un manuscrito, tanto ella y yo en un año, ya es muy complicado, o sea, la escena de la escena de la escena, ya te lo sabes por multiplicado por 1000 y ya es Claro. muy complicado tener esa percepción de, para mí, ya está bien, es lo que me decía ella, por más vueltas que le demos, entera, ese acento, esa palabra, ese tal, es que se va a ir. O sea, ya le hemos pegado y te puedo asegurar que es O sea, una novela. llega un momento en el que tienes que ponerle un punto y final Tienes que parar, al tienes que proceso, parar, ¿no? Fran. Tienes que parar. Te lo digo que tienes que parar porque yo ya, o sea, yo ya semana tras semana, día tras día, yo ya había momentos que ya me estaba volviendo loca por esa asfixia y esa necesidad de hacer las cosas bien, esa presión. Yo ya viví un momento, y gracias sobre todo a ella, sobre todo a ella, que me frenó y me dijo: más vueltas no se le van a dar ya. O sea, fue la que me puso los pies sobre la tierra. Lo que podemos hacer es hablar con otra conocida que es Almudena Oliva, ¿vale? Tiene su propio sello llamado Vibrantolina. Es una autora también muy reconocida, muy Claro. renombre. Tiene una saga, acaba de sacar ahora en julio también su segunda novela de Bárbara, ¿vale? Es una saga, también hago spoiler y hago publicidad porque se lo merece. Genial, que no la perdáis porque la tenéis que leer. A mí me propone la idea de contactar con Almudena para que me haga de esa lectora beta que buscamos, con esa notoriedad y esa autoría que le da ser una persona profesional, tener su propio sello y darme ese toque de seguridad que yo no tengo, y sobre todo ya no de yo decir: es que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy vendiendo no merece la pena. Sí, sé que merece la pena, pero yo sé que hay algo que le falta. Entonces me la pone por medio, le contacto,
tengo que decir lo mismo, que desde el minuto 1 hasta el final es una persona con una profesionalidad, un tacto, una crítica maravillosa, la cual me elaboró un informe en lo que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles que debíamos de mejorar. Muy importante. Imagínate cuando me llegan a esos puntos débiles, con lo kamikaze que soy yo y lo pulcra que soy a la hora y sobre todo lo crítica que yo soy conmigo misma, porque yo siempre digo, yo soy mi peor demonio. A mí cuando me llega esa valoración y ese informe, contactamos, ¿Cómo lo te vamos sentiste? Pues debo de decirte que lo primero tenía un miedo atroz, porque estábamos hablando ya con una persona de palabras mayores, con un bagaje tremendo, premiada por escuelas de literatura. O sea, ya no estamos hablando con una persona que tenga afinidad por escribir y haga cursos. No, no, ya estamos hablando con una persona con una notoriedad y una visibilidad pública bastante grande. Entonces, yo ahí me hago pequeña, me voy metiendo en mi frasco. ¿Y cuál es ese día que llega ese mensaje de WhatsApp en el cual me dice, Sagra, tengo listo tu informe? Me acuerdo que estaba trabajando en el hospital y, o sea, dije, por Dios, va a decir que es una mierda, con perdón, que no vale, que no sé qué. O sea, siempre pensando desde el lado crítico, que yo, si algo tengo en el miedo de haberlo sacado, es que yo me he encontrado la crudeza de esa parte de dar mi manuscrito a una persona no indicada, ¿vale? Para que me hiciera una primera corrección, y fue la que me generó un bloqueo, el cual quise desprenderme completamente de la novela, almacenarla en la CPU del ordenador y estuvo ahí durante 5 años. O sea, no me atrevía, Fran, a sacar la novela porque me lo vendió tan de la manera de que era como un diario, ¿vale? Tú estás vendiendo un diario y tú estás escribiendo páginas sin más atribución, sin más ínfulas, sin más contenido, sin más tal. Y esto te hablo de haber solo llegado a una página 70, ¿vale? Digamos que es Entonces, una persona que te generó a ti, en me ti, condicionó, un síndrome del impostor, ¿no? del impostor, sí, sí. Porque yo Que incluso siempre, te marcó bastante hasta el punto de dejarla casi sí, aparcada la novela, dices. sí. O sea, yo no, te juro que desde que la escribí hasta que la dejé reposar, yo en ningún momento he sentido miedo. No soy una persona que haga las cosas por casualidad o que sea una persona miedosa. O sea, me puede dar miedo un avión, me da miedo y es otro proyecto que lo tengo que interiorizar y lo tengo que hacer. Pero, por ejemplo, con respecto a lo que hablamos del síndrome del impostor, yo hasta ese entonces, que es también una correctora, ¿vale? No voy a dar nombres, obviamente, porque ni merece el caso, ni merece la pena, y es un episodio que ya tengo, la verdad, que superado, pasado, y que sobre Perfecto. todo, si algo le agradezco, es que gracias a eso tuve aún mayor necesidad de decir, esto lo voy a sacar. O sea, esto no me va a decir a mí o me va a parar para que yo en lo que creo, y es este proyecto y es Alma, va a salir al mercado porque lo digo yo y lo quiero. O sea, no, pero sí que es cierto que durante mucho tiempo, o sea, 5 años, un bloqueo sin que tu manuscrito vea la luz y sin que siquiera lo quieras dar a leer a las personas del entorno más cercano, es muy desalentador, ¿eh? ¿Consideras que es importante, digamos, a la hora de dar el manuscrito a lectores beta, ser muy selectivo en ese sentido? Vamos a ver, considero, Fran, me hace la pregunta, gracias por hacérmela, ¿vale? Considero que yo no lo hice, ¿vale? Porque yo soy una persona muy confiada, tengo que decirlo, y bueno, confiada en el sentido de que pienso en la voluntariedad de las personas y en que no van a hacer cosas que yo mismamente no haría. Entonces,
Esto es otra de las cosas que la dejaría como reflexión y remarque para oyentes, para nuevos autores que estén recién empezando o que ya tengan sus novelas próximas a corregir, a editar y que las vayan o que directamente las tengan reflexionando en su ordenador y que las quieran dar primero a leer a su entorno, les diría. Yo lo hice dentro de un maravilloso grupo también que conocí a Noelia y fue una de mis primeras lectoras betas. Además, cuando yo elijo a 10 participantes de este grupo que ya se disolvió, ¿vale? Gracias por medio también a otra compañera que lo dio a conocer y lo creó y lo hizo, bueno, pues se difuminó al final y no tuvo notoriedad ni nada. Pero sí que tengo que decir que yo, por ejemplo, mi manuscrito lo mandé a 10 lectoras betas o supuestas lectoras betas. Tuve la gran suerte de que esas 10 personas coincidieron, las 10 personas, en que era una novela que no se podía quedar almacenada en un ordenador, que necesitaba salir al mercado y que viera la luz y que otros se nutrieran de ella. La primera edición del PDF hasta el último, que es el importante, que es el que se sube a Amazon para que te manden tu prueba y puedas verlo, ha habido multitud de ediciones, reediciones y de desarrollos. Con eso te vengo a decir que cuando se elige un lector beta hay que saber muy bien a quién se elige. Entonces, yo desde aquí de verdad les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo porque me salvaron la vida. O sea, cuando digo que te salvan la vida a nivel literario y a nivel de autora Nobel, porque me gusta llamarme autora Nobel porque voy en pañales y todavía sigo en pañales y estoy aprendiendo de ellas y he aprendido muchísimo. Gracias a estas dos maravillosas personas que me puso Dios en mi camino, Alma ha visto la luz, porque ya no es solo el empeño de que tú tengas de sacar tu trabajo, es realmente el que encuentres a profesionales o a personas que te sepan llevar de la mano y sepan plasmar lo que quieres de tu trabajo, porque esta es otra parte muy importante. A mí en ningún momento a mí me han dado una opinión con una crítica constructiva, ¿vale? A mí, por ejemplo, Almudena, dentro de ese informe que te comentaba, a mí me ha desgranado mi novela, toda la estructura de mi novela me la ha guionizado y es un informe de verdad con una profesionalidad, una educación, una sensibilidad que podrá haber muchos lectores beta profesionales que se dediquen a ello y que sean igual de buenos o incluso mejores que Almudena. Pero yo sí, a mí, en mis propias carnes, o por lo que yo he visto con ella, y sobre todo por esa conexión que yo he tenido con estas mujeres desde el minuto uno, tengo que recomendarla. O sea, tengo que recomendarla porque no va a hacer otra cosa que mejorar los puntos débiles para que tu obra se engrandezca más de lo que ya lo es. O sea, a mí no me ha dicho en ningún momento que retire partes. A mí me ha hecho a engrandecer lo que estaba, darle mayor grandeza, si cabe, para que lo disfrute el lector. Y eso es, al final, un trabajo con una responsabilidad también mayúscula y que es lo mejor que yo le puedo recomendar a un autor que tenga ya su hijo, por así llamarlo, entre sus manos y que lo quiera lanzar, exactamente, y que lo quiera lanzar o bien para él mismo por capricho, para sus familiares, para su entorno, o bien quiera dar el salto a poder publicarlo con una editorial, mandarle ese primer PDF pulido a una editorial para llamar a su puerta o directamente que haga, como he hecho yo, creer en ti y tú te lo guisas, tú te lo comes y autopublicar. O sea, vale, necesitas... En este caso lo has autopublicado, ¿no? Sí, en este caso he decidido autopublicar. No pensé por lo que te digo, porque como no había ninguna previsión o ninguna visión más allá
de hacer algo que me iba comiendo y devorando el seso día tras día. O sea, no había mayor expectación o mayor visión que hacer este proyecto. O sea, yo no le buscaba hacerle un mercado o directamente tocar una puerta editorial para que me la abrieran, o hubiera, que de hecho es una puerta abierta que está ahí y que un autor nunca debe tampoco descartar. Yo no puedo considerar que autopublicar sea el mejor camino, porque obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Que eso daría para cuando quieras que hagamos otro podcast, ahí te lo dejo, con el tema de la autopublicación, Sí, la verdad es que es un temazo. ni que tampoco sea un valor añadido el no poder tocar a una puerta editorial y ofrecer tu manuscrito. O sea, son dos puertas que están ahí y que cada uno en su forma de verlo decide y hace. O sea, yo no toco a ninguna puerta, no porque haya dicho es que no quiero hacerlo todo yo y quiero que sea una manufacturarlo proyectos agrarios. O sea, no, simplemente ni lo he pensado ni me lo he planteado, porque directamente solo era escribir Alma por gusto y no es tampoco algo que descarte. De momento está autopublicada, estoy muy contenta, o sea, me ha costado horrores llegar hasta aquí y pienso que hay que saborear las cosas desde el minuto más ínfimo para poder llegar a tener más empaque y poder ahí en ese camino y en esa trayectoria el poder tomar decisiones, porque yo ahora tomaría X decisiones que no tomé antes y ahora ya tengo esa experiencia y que al final puedo hablar de ella. Y ahora mismo como escritora, ¿cuáles son tus rituales favoritos para ponerte a escribir, a entrar en ese estado de flow? Mis rituales, pues vamos, mis rituales es cogerme, como hemos enseñado ahora, mi droga, que es el ¿Tu café, café? ¿vale? Mi cafetito, eso no puede faltar. Pues otro de mis rituales a la hora de elaborar Alma fue no ha sido otra autora que tenerla de fondo, que Vanessa Martín, que la tengo por aquí de fondo, ¿vale? Todas sus letras, todos sus discos me han acompañado durante ese mes de escritura a la hora de hacer Alma y de construirla. Sí. Las canciones que tenía de fondo eran todas de esta autora, porque vamos, soy una fanática loca de esta mujer. O sea, de hecho, viene ahora el 10 de julio a Valencia y no hay concierto que me pierda de ella, porque es otra persona que tiene una piel súper fina a la hora de cantar, pero sobre todo de escribir. Entonces, para mí ha sido fuente de inspiración y te lo vengo a decir porque hay en muchos capítulos que hay pasajes que, de hecho, los lectores, que sean fans o no sean fans, y por ejemplo lean la primera estrofa que hay al inicio de varios capítulos, son estrofas que remarcan el contexto del mensaje de esa canción, pero que plasma el capítulo. Es otra de las cosas que yo he hecho con mi novela. O O sea, sea, que ha sido como una especie de banda sonora de tu novela, ¿no? ha sido, nunca mejor dicho, y viniendo del mejor artista en book trailer de España, me vais a perdonar, pero lo tengo que decir, y es este señor que hace maravillas de trabajos con los autores, que, por cierto, te lo tengo que decir, vas a contar también con Alma, con el proyecto de Qué Alma. guay. Muchísimas Te gracias. lo quería dejar en el podcast en primicia. Es una primicia absoluta porque ella detrás de cámara no me ha comentado nada, me lo está diciendo ahora y vosotros
estéis siendo también testigos. Por eso te digo que ha sido la parte bonita que tenemos tú y yo, es esa parte de sorpresa que hiciste conmigo con este maravilloso podcast que estamos dirigiendo ahora en directo, pero llevo ya muchas semanas, muchos días pensándolo, el hecho de que mi broche final para mi novela es ese book trailer con este caballero con el que estoy haciendo la entrevista, que recomiendo a cualquier autor que quiera presentar en cualquier feria, en cualquier convención, en cualquier feria del libro o en cualquier charla que se dé en su ciudad, en su pueblo, sea donde sea, no hay mejor manera que presentar tu obra que con un book trailer de este señor. Entonces, ya acompañándolo a la banda sonora, porque ha venido, te lo pensaba decir al final de dejártelo de sorpresa, pero claro, como hemos cambiado de plano... Te iba a hacer una pregunta relacionada, que de hecho es la última pregunta que tengo para hoy, que es si tu libro fuera una banda sonora famosa, ¿cuál sería? De una película de cine. Pues mira, últimamente cuando estoy generando contenido para dar a conocer, tengo varias, o sea, si te tengo Una que de ellas, elegir, la que si tú te tengo quieras, o me que, dices dos, sí. si te tengo que decir con qué estoy generando casi más contenido por banda sonora, te diría que con la banda sonora de Gladiator, me encanta. Estoy generando muchísimo contenido de fondo en reels en los que yo presento, hablo de Alma. Hay varios que van de fondo Gladiator, pero sobre todo no la banda sonora como se conoce, sino las versiones que se están dando Sí. tanto en Instagram como en TikTok, que a nivel de en piano, melodías que acompañan a tu voz, me está gustando muchísimo y la está acompañando muchísimo a Alma en generar este contenido y este marketing al final que estoy ejecutando de mi propia novela, porque esta es otra, o sea, nosotros puedes lanzar la novela, pero si quieres también que tu novela se vea y tengas visualizaciones y genere una curiosidad, aquí tenemos el marketing detrás y tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo, no te puedes dormir. O sea, al generar contenido, si tu afán es vender, esto también, claro, esto ya va en como el autor quiera enfocar su obra. Yo, por ejemplo, a mí la parte de vender o el merchandising de la novela, pues quizá en mi caso no es tan notorio como a lo mejor alguien que se quiera dedicar a la escritura únicamente y solo quiera trabajar de ello. Yo estaría muchísimo tiempo contigo aquí porque me siento como hablando con una amiga. Bueno, realmente te considero una amiga, pero te quiero decir Realmente somos que amigos. es una conversación entre amigos, más que aparte de una entrevista. Por último, te quería preguntar cuáles son tus coordenadas para que la gente te ubique en redes sociales. Mis redes sociales donde me podéis encontrar y donde podéis ver, ya hemos hecho bastante un avance de lo que es Alma en este podcast, pero me podéis encontrar en Instagram. Mi Instagram y mi perfil es @sgg_autor y si me buscáis también en TikTok es igual, @sgg_autor. Me vais a poder encontrar en las dos redes sociales y bueno, pues haciendo contenido, haciendo colaboraciones y que, como digo, por muchas más, amigo mío. Claro que sí. Pues lo dicho, quiero agradecerte, Sagrario, que hayas estado aquí con todos nosotros, hablándonos de tu maravillosa novela y también ha sido una oportunidad no solamente de saber de tu novela, sino, como decimos aquí en el podcast, de hablar de la historia de la historia. O sea, no solamente la historia de Alma, sino conocer un poquito más acerca de Sagrario,
que es también muy importante y como tú has comentado durante la entrevista, pues la gente, no sé si ha sido durante la entrevista o en el previo que hemos hecho. Ha sido en la previa, Ha sido en el que hemos previo, hecho. ¿verdad? Pero Sí, que ha sido en la previa. básicamente la gente, los lectores, compramos el libro no solamente por la portada, sino también por la persona que hay detrás de esa portada y que está sobre esas letras, porque nos sentimos identificados, porque conectamos con sus valores o con los mensajes que nos transmite y bueno, pues es muy importante. Pues sí, Frana, lo hemos comentado tú y yo en bambalinas, como se suele decir en estos casos. Al final, lo que comentabas, un libro, hago también hincapié en ello, una buena portada es directamente lo que le va a llamar la atención a un lector, pero una vez que ya lo tienes entre tus manos, que te lo has imbuido hacia adentro, lo has trabajado, lo has interiorizado, te has puesto en su piel, has generado esas escenas, te pones tú también y fantaseas dentro de ellas. Sé que otra de las partes más importantes para poder tener un nombre o hacerte un poquito de hueco y que tu cabecita se asome es tener esta parte de maravillosa de podcast y esas oportunidades como las que dais gracias al marcapáginas de Melies, de que se nos conozca y de que se vea de que al final somos personas de carne y hueso, que sentimos que tenemos nuestros más y nuestros menos y que simplemente pues queremos al final proyectar esa imagen de cercanía, que al final también es una parte muy importante para tener esa visión y esa credibilidad de que alguien empatice contigo y quiera al final leerte y saber un poquito también más de ti. Pues con esa reflexión nos quedamos. A ti que nos estás viendo o escuchando, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Si nos estás viendo en YouTube, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos apoyes con un pulgar hacia arriba. Nos puedes también escuchar en Spotify, búscanos con el nombre del marcapáginas de Melies. Y si eres escritor o escritora y te gustaría estar aquí como lo ha hecho hoy Sagrario, pues te invitamos a que contactes con nosotros porque la próxima entrevista puede ser la tuya. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio cuando el marcapáginas vuelva a abrir el libro justo donde lo dejamos. Nos vemos en la próxima página. ¡Hasta luego! Hasta luego.